El camión volcó en medio de la nada, entre Caborca y Altar, donde el desierto de Sonora se extiende sin piedad bajo un sol que calcina la piel y nubla la vista. Mariana despertó con el sabor de la sangre en la boca y el estruendo todavía resonando en sus oídos. A su lado, entre el metal retorcido y el polvo que flotaba como niebla, yacía Emilio, su marido. Tenía los ojos abiertos pero vacíos, mirando hacia el cielo implacable. Ella gritó su nombre 2, 3 veces, sabiendo ya que no habría respuesta. Los niños lloraban detrás, enredados entre las mochilas y las mantas, asustados pero vivos, todos vivos, menos él. Tardó horas en sacar a sus 5 hijos de los restos del vehículo. Lucía, la mayor, de 14 años, tenía un corte profundo en la frente que Mariana limpió con el último trago de agua de una botella rota. Santiago, de 11, se aferraba a su brazo con fuerza, sin dejar de temblar. Los gemelos Diego y Mateo, de 8 años, se abrazaban entre sí, callados por primera vez en sus vidas, y la más pequeña, Sofía, de apenas 5 años, miraba el cuerpo de su padre sin comprender del todo qué significaba ese silencio eterno. «Mamá, ¿papá está durmiendo?», preguntó Sofía con voz quebrada. Mariana no pudo responder. Se arrodilló junto a Emilio, tomó su mano todavía tibia y rezó en voz baja, las palabras entrecortadas por el llanto que ya no podía contener. Habían cruzado la frontera buscando una vida mejor, huyendo de la violencia que les había robado todo en su pueblo de Chihuahua. Emilio había prometido llevarlos a un lugar seguro, donde los niños pudieran ir a la escuela sin miedo, pero el camión que los transportaba era viejo, el camino traicionero, y el conductor había perdido el control al esquivar algo en la carretera. Ahora el conductor había desaparecido, los otros pasajeros habían huido por miedo a la migra, y ellos estaban solos, completamente solos. Cuando el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura, Mariana tomó la decisión más difícil de su vida. No podía enterrar a Emilio allí. No tenía herramientas, no tenía fuerzas. Lo cubrió con una manta que encontró entre los escombros, colocó piedras alrededor y rezó un último Padre Nuestro con los niños, formando un círculo tembloroso. Lucía sollozaba sin control. Santiago apretaba los puños hasta clavarse las uñas. Los gemelos miraban el horizonte como buscando algo que los salvara, y Sofía seguía preguntando por qué papá no se levantaba. «Tenemos que caminar», dijo Mariana, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Su voz sonaba ronca, rota, pero firme. «No podemos quedarnos aquí». «¿A dónde, mamá?», preguntó Lucía, mirando el desierto que se extendía en todas direcciones, infinito y hostil. «A donde Dios nos lleve», respondió Mariana, aunque en el fondo no estaba segura de que Dios todavía los escuchara. Caminaron hasta que la noche los envolvió por completo. El frío del desierto los golpeó sin aviso, haciendo tiritar a los niños que solo llevaban ropa ligera. Mariana los reunió en un hueco entre las rocas, los cubrió con su propio cuerpo y les cantó bajito las canciones de cuna que Emilio solía tararear. Pero su voz se quebraba en cada nota, y los niños lloraban en silencio, exhaustos y aterrorizados. Al amanecer del segundo día, encontraron los restos de una cerca de alambre caída, y más allá, una vieja señal oxidada que indicaba que alguna vez hubo un rancho cerca. Siguieron esa dirección con esperanza renovada, pero solo hallaron una casa en ruinas, paredes de adobe agrietadas por el tiempo y un pozo seco que no les ofreció ni una gota de agua. Mariana sintió cómo la desesperación le apretaba el pecho. Tenían 3 botellas de agua que había logrado rescatar del camión, pero ya estaban casi vacías. El calor aumentaba con cada hora, y los niños caminaban más lento, arrastrando los pies, con los labios agrietados y los ojos hundidos. «Mamá, tengo sed», gimió Sofía, aferrándose a su pierna. «Lo sé, mi amor, lo sé», susurró Mariana, dándole un sorbo mínimo de la última botella. «Aguanta un poco más». Pero el desierto no perdonaba. No había árboles, no había sombra, solo arena, rocas y matorrales secos que crujían con el viento. El tercer día, Diego comenzó a temblar con fiebre, su piel ardía y sus ojos brillaban con un destello enfermizo. Mariana lo cargó en brazos todo el día, sintiendo cómo su propio cuerpo se debilitaba, cómo sus piernas amenazaban con ceder.
Lucía intentaba ayudar llevando a Sofía a cuestas, pero la niña mayor también estaba al límite. Santiago y Mateo se apoyaban mutuamente, tropezando pero sin detenerse, porque detenerse significaba morir. Esa noche acamparon bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de su sufrimiento con su belleza indiferente. Diego deliraba, llamando a su padre entre gemidos. Mariana lo acunaba, mojando su frente con los últimos restos de agua, mientras los otros 4 niños dormitaban abrazados, demasiado débiles para hacer otra cosa. Ella miró al cielo y sintió cómo la rabia y la súplica se mezclaban en su garganta. «Dios mío», murmuró con voz temblorosa, «si todavía estás ahí, si todavía nos ves, te lo ruego, no dejes morir a mis hijos. Llévame a mí si es necesario, pero sálvalos a ellos, por favor». El silencio del desierto fue su única respuesta. Cuando el sol volvió a salir en el 4.º día, Mariana sabía que estaban llegando al final. Ya no les quedaba agua. Diego apenas podía abrir los ojos. Sofía había dejado de quejarse, lo cual era peor que sus llantos. Lucía la miraba con una pregunta muda en el rostro. «Vamos a morir aquí, ¿verdad?». Mariana no podía mentirles más. No había pueblo a la vista, no había carretera, no había salvación. Se sentó en la arena ardiente, rodeada de sus 5 hijos, y volvió a rezar, esta vez en voz alta, con desesperación pura. «Señor, sé que te he fallado, sé que no he sido perfecta, pero estos niños son inocentes. No merecen esto. Dame una señal, algo, lo que sea. No nos abandones aquí». Las palabras se perdieron en el viento caliente que levantaba remolinos de polvo. Pero entonces, cuando el sol comenzaba a declinar otra vez, algo cambió. El aire se movió de forma diferente, y a lo lejos, en el horizonte tembloroso por el calor, apareció una luz. Al principio, Mariana pensó que era otra ilusión del desierto, una crueldad más de la naturaleza. Pero la luz no desaparecía. Se movía, se acercaba. «Mamá», susurró Lucía señalando con dedo tembloroso. «¿Qué es eso?». La luz brillaba con un resplandor suave, casi dorado, que no parecía venir del sol, y conforme se acercaba, Mariana pudo distinguir una silueta, una figura humana, vestida de blanco, caminando hacia ellos sin prisa pero sin pausa, como si el calor del desierto no le afectara en absoluto. Los niños se pegaron a su madre, asustados y fascinados a la vez. Mariana se puso de pie con dificultad, colocándose frente a ellos en actitud protectora. Su corazón latía desbocado. ¿Era real? ¿Era un milagro? ¿O era la muerte viniendo a buscarlos? La figura se detuvo a unos metros de distancia. Era un hombre, o parecía serlo, de facciones serenas y ojos que brillaban con una luz propia. No sudaba, no parecía cansado. Vestía algo que recordaba a una túnica simple, blanca como la nieve que Mariana no había visto en años. Su presencia irradiaba una paz que ella no podía explicar. ¿Quién eres?», logró articular Mariana, con voz apenas audible. El hombre no respondió con palabras. Simplemente sonrió, una sonrisa tan llena de compasión que Mariana sintió cómo las lágrimas brotaban de nuevo. Él extendió su mano, no para tocarla, sino para señalar. Apuntó hacia el este, hacia una dirección que ellos no habían explorado, donde el desierto parecía aún más árido y desolado. «No podemos ir por ahí», dijo Mariana, negando con la cabeza. «Mis hijos no resistirán». Pero el hombre mantuvo la mano extendida, inmóvil, y sus ojos la miraron con tal certeza que algo en el pecho de Mariana se quebró. Una voz sin sonido resonó en su interior, clara como el agua. «Confía. Sígueme». Antes de que pudiera decir nada más, el hombre comenzó a alejarse en la dirección que había señalado. Caminaba lento, como esperando que ella lo siguiera. Mariana miró a sus hijos, todos con los ojos muy abiertos, mudos de asombro. Diego, incluso en su delirio, parecía más tranquilo. «Mamá, ¿es un ángel?», preguntó Santiago con voz temblorosa. Mariana no sabía qué responder, pero algo dentro de ella, algo que había muerto cuando vio a Emilio sin vida, comenzó a despertar de nuevo. Era una chispa diminuta de esperanza, frágil como la llama de una vela en medio del viento. «No lo sé, hijo», susurró, cargando a Diego en brazos otra vez. «Pero vamos a seguirlo.
Tomó la mano de Sofía con su mano libre y Lucía ayudó a los gemelos a ponerse de pie. Juntos, la familia comenzó a caminar detrás de la figura luminosa que se adentraba en la parte más inhóspita del desierto. Cada paso dolía, cada respiración quemaba, pero Mariana no apartaba la vista del hombre de blanco que caminaba delante de ellos, siempre a la misma distancia, nunca demasiado lejos. El sol se ocultó completamente y la noche los envolvió otra vez. Pero esta vez, la figura brillaba más fuerte en la oscuridad, como una estrella caída del cielo que los guiaba. Mariana sentía las piernas a punto de ceder, pero no se detenía. Los niños tropezaban pero seguían adelante, hipnotizados por esa luz imposible. Caminaron durante horas, o quizás fueron minutos. El tiempo había dejado de tener sentido. Y entonces, cuando Mariana estaba segura de que iba a desplomarse, la figura se detuvo. Se giró hacia ellos una última vez. Señaló hacia abajo, hacia unas rocas oscuras que sobresalían de la arena, y luego desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Mariana parpadeó, incrédula. Los niños jadeaban, aferrados unos a otros. El silencio del desierto regresó, pesado y absoluto, pero había algo diferente en el aire. Un olor a... ¿humedad? «Mamá, mira», susurró Lucía, señalando las rocas. Entre las piedras oscuras había una abertura estrecha, casi invisible en la penumbra, y de esa abertura salía una brisa fresca, tan diferente del aire caliente del desierto que Mariana pensó que estaba alucinando. Pero cuando se acercó, cuando metió la mano en esa grieta entre las rocas, sintió el tacto inconfundible del agua. Agua fresca, agua real. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas, comenzó a apartar las piedras más pequeñas, ensanchando la abertura. Los niños la ayudaron con renovadas fuerzas, movidos por un instinto de supervivencia que superaba el agotamiento. Y cuando la luna llena se alzó en el cielo, iluminando el desierto con su luz plateada, pudieron ver lo que había al otro lado de esas rocas. Un pasaje, estrecho, oscuro, pero que descendía hacia el interior de la tierra. Y desde allí, como un susurro de otro mundo, llegaba el sonido del agua corriendo. Mariana miró hacia atrás, hacia el desierto vacío donde la figura había desaparecido. No había huellas en la arena, ningún rastro de que alguien hubiera caminado con ellos. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. «¿Entramos, mamá?», preguntó Santiago, con miedo, pero también con esperanza. Mariana tragó saliva. Todo su instinto de madre le gritaba que tuviera cuidado, que no se adentrara en lo desconocido. Pero sus hijos iban a morir si se quedaban en el desierto. Ya no había otra opción. «Entramos», dijo con firmeza. Uno por uno, se deslizaron por la abertura entre las rocas. Mariana iba al frente, cargando a Diego mientras Lucía guiaba a los más pequeños. La oscuridad los tragó por completo durante un momento aterrador, pero entonces, conforme sus ojos se adaptaban, pudieron ver un resplandor tenue más adelante. No era la luz artificial de una lámpara, era algo más natural, como si el lugar mismo emanara luminosidad propia. El pasaje se ensanchó y el sonido del agua se hizo más fuerte. Mariana sintió cómo sus pies tocaban algo húmedo, fresco. Y cuando dieron los últimos pasos y salieron del túnel estrecho, lo que vieron les robó el aliento. Un valle, escondido entre paredes de roca que se elevaban hacia el cielo nocturno. Pero no era un valle común. Estaba lleno de vida. Árboles crecían vigorosos, sus ramas cargadas de frutos que brillaban bajo la luz de la luna. Un arroyo de agua cristalina serpenteaba por el centro, alimentado por un manantial que brotaba de la roca misma. Hierba verde cubría el suelo, suave y exuberante. El aire era fresco, perfumado con aromas de flores silvestres y tierra mojada. Era un oasis secreto, escondido en el corazón del desierto más cruel del mundo. Los niños cayeron de rodillas junto al arroyo, bebiendo el agua con desesperación. Mariana también bebió, sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo con cada trago. Luego sumergió a Diego en el agua fresca, mojando su cuerpo febril, rezando en silencio para que el niño se recuperara. Cuando todos hubieron saciado su sed, se recostaron sobre la hierba,
exhaustos pero vivos. Mariana miró hacia el cielo estrellado que se veía entre las paredes de roca y sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de gratitud. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias por no abandonarnos». Los niños se quedaron dormidos uno a uno, sus respiraciones tranquilas por primera vez en días. Mariana velaba su sueño, acariciando el cabello de cada uno, cuando algo llamó su atención. A unos metros de donde estaban, medio oculta entre la vegetación, había una estructura. Parecía muy antigua, hecha de piedras cubiertas de musgo y enredaderas. Con cuidado de no despertar a los niños, Mariana se acercó. Era una especie de altar o monumento, con grabados en la superficie. Se arrodilló para verlos mejor a la luz de la luna y sintió cómo se le erizaba la piel. Los símbolos eran antiguos, quizás prehispánicos, pero entre ellos reconoció algo. Una imagen tallada de una figura humana con brazos extendidos, rodeada de rayos de luz. Y debajo, grabadas en español antiguo, apenas legibles después de quién sabe cuántos siglos, unas palabras: «Aquí mora la gracia del cielo. El que llega sediento, beberá. El que llega perdido, será hallado». Mariana leyó y releyó las palabras, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Este lugar no era un accidente, no era casualidad, era un refugio preparado desde hacía mucho tiempo, quizás siglos para quienes lo necesitaran, un santuario en medio del infierno. Se sentó junto a la piedra, abrazando sus rodillas, y lloró en silencio hasta que el agotamiento la venció. Cuando por fin se dejó caer sobre la hierba junto a sus hijos, con el sonido del agua como canción de cuna, sintió algo que no había sentido desde la muerte de Emilio: paz. Pero la paz sería breve, porque a la mañana siguiente, cuando el sol iluminara el valle oculto por primera vez, Mariana descubriría algo que cambiaría todo, algo que estaba enterrado bajo el altar de piedra, algo que no debía estar ahí. El amanecer llegó al valle escondido con una luz dorada que parecía venir de otro mundo. Mariana abrió los ojos lentamente, desorientada por un momento, creyendo que todo había sido un sueño. Pero el sonido del agua corriendo, el canto de pájaros que no debían existir en el desierto, y la suavidad de la hierba bajo su cuerpo le confirmaron que era real. Todo era real. Diego dormía a su lado, y cuando ella tocó su frente, sintió un alivio tan grande que tuvo que morderse el labio para no llorar. La fiebre había bajado. El niño respiraba tranquilo, con las mejillas recuperando color. Sofía estaba acurrucada contra su costado, chupándose el pulgar como hacía cuando era bebé. Los gemelos dormían abrazados, y Lucía, siempre la más responsable, ya estaba despierta, sentada junto al arroyo, mirando el agua con expresión de asombro. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mariana, acercándose a su hija mayor. «No sé si estoy despierta o muerta, mamá», respondió Lucía con voz ronca. «Esto no puede ser real». «Lo es, mi amor, es real». Lucía se giró para mirarla, y Mariana vio lágrimas en sus ojos. ¿Qué era esa persona la que nos trajo aquí? Mariana se sentó junto a ella metiendo los pies en el agua fresca. Creo que fue un ángel, o algo enviado por Dios. ¿Papá nos está cuidando desde el cielo?». La pregunta le atravesó el corazón. «Sí, mi niña, tu papá y Dios nos trajeron aquí. Pasaron la mañana explorando el valle con cuidado. Era más grande de lo que habían pensado la noche anterior. Calculaba unos 200 metros de largo por 100 de ancho, rodeado por paredes de roca que se elevaban al menos 30 metros. Era como si alguien hubiera excavado un refugio gigantesco en las entrañas del desierto. Había árboles frutales que Mariana no reconocía, pero que daban frutos dulces y jugosos. Había plantas de chiles silvestres, nopales y hasta lo que parecían ser vides de uvas creciendo salvajemente. «Mamá, mira», gritó Santiago, señalando hacia una esquina del valle. «Hay cuevas». Efectivamente, en la pared norte había varias aberturas oscuras, como bocas que conducían al interior de la roca. Mariana sintió un escalofrío. No sabía qué podía vivir ahí dentro. «No se acerquen a esas cuevas sin mí», ordenó con voz firme. «¿Entendido?». Los 5 niños asintieron, aunque la curiosidad brillaba en sus ojos. Diego ya estaba de pie.
débil pero sonriente, comiendo una fruta que Mateo le había alcanzado. Ver a sus hijos con vida, comiendo, riendo incluso, le daba a Mariana una fuerza que no sabía que todavía poseía. Pero la piedra antigua seguía llamándola, el altar con sus inscripciones misteriosas. Mientras los niños jugaban en el agua, chapoteando y riendo por primera vez en semanas, Mariana regresó al monumento. A la luz del día, podía ver más detalles. Las piedras estaban perfectamente encajadas, al estilo de las construcciones antiguas que había visto en fotos de sitios arqueológicos. Los grabados eran intrincados, mostraban figuras humanas en procesión, animales que podrían ser venados o coyotes, y esa imagen central de la figura luminosa. Se arrodilló frente al altar y pasó los dedos por las inscripciones. El que llega sediento, beberá. El que llega perdido será hallado. Las palabras resonaban en su mente, pero había algo más. En la base del altar, medio oculta por el musgo, vio una fisura. No era natural, era demasiado recta, demasiado perfecta. Con manos temblorosas comenzó a apartar el musgo y las enredaderas. La fisura se extendía alrededor de una de las piedras grandes de la base, como si fuera una tapa o una puerta. Su corazón latía desbocado. Debía abrirlo. ¿Qué podía haber ahí? «Mamá, ¿qué haces?», preguntó Lucía acercándose. «Hay algo aquí abajo», respondió Mariana. «Algo que alguien escondió hace mucho tiempo. ¿Crees que es peligroso?». «No lo sé, pero necesito saberlo». Lucía la ayudó a buscar una piedra grande que pudieran usar como palanca. Entre las dos, metieron la roca en la fisura y empujaron con todas sus fuerzas. Al principio no pasó nada, pero entonces escucharon un crujido y la piedra de la base comenzó a moverse, levantándose lentamente como la tapa de un cofre antiguo. Un olor a tierra vieja y humedad escapó de la abertura. Mariana y Lucía se asomaron con cautela. Era oscuro, pero había suficiente luz del día para ver que debajo del altar había un hueco, como una pequeña cámara excavada en la roca, y dentro de esa cámara, envuelto en telas que se deshacían por el tiempo, había algo. «¿Qué es eso?», susurró Lucía. Mariana bajó con cuidado, sus manos tocando el objeto. Era duro, pesado. Cuando quitó las telas podridas, reveló una caja de madera oscura, tallada con los mismos símbolos que había en el altar. Tenía un cierre simple, oxidado por los años, pero que cedió con un poco de presión. Abrió la caja. Dentro había 3 cosas. La primera era un libro viejo, un diario encuadernado en cuero con páginas amarillentas. La segunda era un mapa dibujado a mano en un pergamino que se desmoronaba. Y la tercera era una bolsa de tela que, cuando Mariana la abrió, derramó piedras en su mano. No eran piedras comunes. Brillaban con un tono amarillento bajo la luz del sol. Oro. Pepitas de oro. «Dios mío», exhaló Mariana, casi dejando caer la bolsa. «¿Es real?», preguntó Lucía con ojos muy abiertos. Mariana tomó una de las pepitas y la examinó. Era pesada, con la textura inconfundible del oro natural. Había al menos 20 pepitas en la bolsa, algunas del tamaño de un frijol, otras más grandes. No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar sus vidas. «¿De dónde viene esto?», murmuró Mariana, más para sí misma que para Lucía. La respuesta podía estar en el diario. Lo sacó con cuidado y abrió la primera página. La tinta estaba descolorida pero legible. Estaba escrito en español antiguo, con una caligrafía elegante y temblorosa. «Año de Nuestro Señor de 1793. Yo, Fray Mateo de Ávila, misionero de la Orden Franciscana, dejo este testimonio para quien encuentre este refugio sagrado». Mariana sintió un escalofrío. 1793. Más de 200 años atrás. Continuó leyendo, su voz convirtiéndose en un susurro mientras traducía mentalmente las palabras antiguas. «Este valle fue revelado a mí en un sueño, cuando yo y 3 hermanos más cruzábamos el desierto llevando el Evangelio a los pueblos del norte. Habíamos perdido el camino y estábamos muriendo de sed cuando un ser de luz, un mensajero del Altísimo, nos guió hasta esta puerta escondida. Aquí encontramos agua, alimento y salvación». «Es la misma historia que nosotros», susurró Lucía con asombro. Mariana asintió, incapaz de hablar, y siguió leyendo.
Durante años, este lugar sirvió como refugio para viajeros perdidos, para indígenas que huían de la violencia, para almas necesitadas de la misericordia divina. Construimos el altar como testimonio de que Dios no abandona a los suyos, pero llegó el tiempo en que las autoridades españolas cerraron las misiones y nos ordenaron regresar. Antes de partir, escondí aquí las ofrendas de oro que los fieles habían dado, con la esperanza de que algún día alguien que verdaderamente lo necesitara las encontrara. Las manos de Mariana temblaban. No podía creer lo que estaba leyendo. Este lugar, este oasis milagroso, había sido un santuario durante siglos, y el oro que sostenía en sus manos había sido dejado específicamente para quien lo necesitara. Si encuentras esto, hermano o hermana en Cristo, tómalo sin culpa. Es tuyo por derecho divino, pero recuerda siempre que este lugar debe permanecer oculto, protegido de quienes lo profanarían por codicia. Es un regalo de Dios, no un tesoro para ser saqueado. La última página del diario contenía un dibujo, un mapa detallado del valle mostrando la ubicación de las cuevas, el manantial y algo que hizo que el corazón de Mariana se detuviera. En la cueva más grande del norte había una anotación. Aquí yacen los restos de Fray Antonio y Fray Miguel, quienes eligieron quedarse en este lugar hasta su último aliento, guardando el refugio para las generaciones futuras. «Hay tumbas aquí», dijo Mariana con voz temblorosa. «Sacerdotes que murieron protegiendo este lugar». Lucía se persignó instintivamente. «¿Qué vamos a hacer, mamá?». Mariana cerró el diario con cuidado y miró a su alrededor. El valle, el agua, los árboles, todo parecía más sagrado ahora. No era solo un oasis, era un santuario construido sobre la fe y el sacrificio de hombres que habían creído que Dios proveería. Y Dios había provisto. «Vamos a quedarnos», dijo Mariana con voz firme. «Al menos por ahora vamos a recuperarnos, a alimentar a los niños, a pensar en qué hacer después». «¿Y el oro?». Mariana miró las pepitas brillantes en su mano. Con eso podían comprar pasaje a algún lugar seguro, pagar un abogado para arreglar sus papeles, empezar una vida nueva. Pero también significaba salir de este refugio y enfrentarse de nuevo al mundo exterior. «Lo guardaremos», decidió, «hasta que sepamos qué hacer». Los siguientes días fueron extraños y maravillosos al mismo tiempo. Los niños recuperaron sus fuerzas con rapidez, comiendo frutas frescas y bebiendo el agua pura del manantial. Mariana encontró un espacio cerca del arroyo donde podían dormir protegidos por las ramas de un árbol enorme. Usó piedras planas para hacer un círculo de fuego, aunque no había leña seca todavía para encenderlo. Santiago descubrió que podía pescar en una parte del arroyo donde el agua formaba una poza profunda. Los peces eran pequeños pero abundantes y los niños aprendieron a atraparlos con las manos. Lucía encontró plantas que reconoció de su pueblo, hierbas que su abuela usaba para cocinar o para remedios. Poco a poco, la familia comenzó a organizarse, a crear una rutina en medio de ese paraíso escondido. Pero Mariana no podía dejar de pensar en el mundo exterior. En algún momento tendrían que salir. En algún momento tendrían que enfrentar la realidad de que Emilio estaba muerto, de que ellos eran inmigrantes indocumentados en tierra extranjera, de que no tenían a dónde ir. Una noche, mientras los niños dormían, Mariana sacó el mapa antiguo que había encontrado en la caja. A la luz de la luna llena, estudió cada línea, cada símbolo. El mapa no solo mostraba el valle, mostraba también el camino de regreso al mundo exterior, marcado con símbolos que parecían advertencias. Serpientes, rocas inestables, entrada oculta. Pero había otra cosa en el mapa que la intrigaba. En una esquina, dibujado con tinta más oscura como si fuera una adición posterior, había un símbolo de una cruz y las palabras «Para los perdidos que vendrán». Y debajo, una fecha, 1847. Alguien más había estado aquí. Alguien más había encontrado el refugio décadas después de Fray Mateo. La historia de este lugar era más larga y compleja de lo que había imaginado. «¿No puedes dormir?», preguntó Lucía sentándose junto a ella. «Estaba pensando», respondió Mariana enrollando el mapa con cuidado. «¿En papá?». «Siempre. Pero también en qué vamos a hacer. No podemos quedarnos aquí para siempre». «¿Por qué no?», preguntó Lucía con seriedad.
Aquí estamos seguros. Hay agua, comida. Los niños están felices. Porque ustedes necesitan ir a la escuela. Necesitan un doctor si se enferman de algo grave. Necesitan una vida real. Esto es real, mamá. Más real que cualquier cosa que hayamos tenido antes. Mariana la miró y vio a una joven mujer donde antes había una niña. Lucía había madurado años en estas últimas semanas. El dolor y el miedo la habían transformado. Tienes razón, admitió Mariana, pero tarde o temprano alguien va a encontrar este lugar, o nosotros vamos a necesitar cosas que no hay aquí. Medicinas, ropa, herramientas. El oro, dijo Lucía. Podríamos salir, vender 1 o 2 pepitas, comprar lo que necesitamos y regresar. Era arriesgado, muy arriesgado. Pero también era la única opción sensata. No podían vivir aislados para siempre. Lo pensaré, prometió Mariana. Esa noche soñó con Emilio. Lo vio en el desierto, parado junto a la figura de blanco que los había guiado. Ambos la miraban con expresiones de paz. Emilio sonreía, y aunque no decía palabras, Mariana entendía el mensaje. Están a salvo. Cuídalos. Vive. Despertó con lágrimas en las mejillas, pero también con una claridad nueva. Emilio hubiera querido que siguieran adelante, que usaran este milagro que se les había dado, no como un escape permanente, sino como una oportunidad para sanar y planear. Al 5.º día en el valle, mientras los niños jugaban en el agua y el sol brillaba alto, Mariana decidió explorar las cuevas del norte. Tomó una rama seca que había encontrado, la envolvió en tela para hacer una antorcha improvisada y se acercó a la abertura más grande. «Voy a entrar en la cueva», anunció a Lucía. «Quédate con tus hermanos. Si no salgo en media hora, no entren a buscarme. Esperen». «Mamá, no vayas», suplicó Lucía. «Necesito saber qué hay ahí y necesito encontrar las tumbas de los frailes. Merecen mi respeto». Encendió la antorcha usando 2 piedras para hacer chispas, una técnica que había visto hacer a Emilio una vez. Le tomó varios intentos, pero finalmente la tela seca prendió. Con la luz temblorosa guiándola, Mariana entró en la cueva. El interior era fresco y olía a humedad y piedra. La cueva se adentraba en la montaña, bajando gradualmente. Las paredes estaban cubiertas de formaciones extrañas, estalactitas que goteaban agua. Sus pasos resonaban en el silencio. Caminó durante lo que le parecieron siglos, aunque probablemente fueron solo minutos. Y entonces la cueva se abrió a una cámara más grande. Ahí, contra la pared del fondo, había 2 nichos excavados en la roca. En cada uno descansaban los restos de un esqueleto, todavía vestido con los harapos de lo que alguna vez fueron hábitos franciscanos. Entre ellos, clavada en la piedra, había una cruz de madera simple, milagrosamente intacta después de más de 2 siglos. Mariana se arrodilló con respeto, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Estos hombres habían elegido morir aquí, guardando el secreto del valle, esperando que algún día sirviera a alguien más. «Gracias», susurró Mariana. «Gracias por preparar este lugar, por cuidarlo, por dejarnos encontrarlo». Rezó un Padre Nuestro y un Ave María, como le había enseñado su abuela. Y cuando terminó, sintió algo que no esperaba, una presencia, no amenazante, sino protectora, como si los espíritus de esos frailes todavía velaran por el lugar. Se puso de pie y estaba a punto de regresar cuando notó algo más. En la pared, junto a las tumbas, había más inscripciones. Acercó la antorcha y leyó. Año 1847. Juan Méndez y familia. Refugiados de la guerra 3 meses, bendecido sea Dios. Debajo, otra. 1889. María Santos y sus 2 hijas. Huyendo de la violencia. Encontramos paz. Y otra. 1923. La familia Ortiz. 12 personas. Salvados del hambre. Había más de 10 inscripciones, cada una marcando el paso de personas que habían encontrado el valle a lo largo de casi 200 años. La última estaba fechada en 1953, más de 70 años atrás. Mariana sacó una piedra afilada de su bolsillo y con mano temblorosa agregó una nueva línea a la pared. 2025. Mariana Reyes y sus 5 hijos, guiados por un ángel. Gracias a Dios.
Cuando salió de la cueva, la luz del día la cegó por un momento. Los niños corrieron hacia ella, aliviados de verla sana y salva. Lucía la abrazó con fuerza. «¿Qué encontraste?» «Historia», respondió Mariana. «Esperanza. Prueba de que no somos los primeros ni seremos los últimos». Esa noche, reunió a sus 5 hijos alrededor de un pequeño círculo de piedras. Les contó todo lo que había descubierto: el diario del fraile, el oro, las inscripciones en la cueva, las familias que habían pasado antes que ellos. «Este lugar es un regalo», les dijo, «pero también es una responsabilidad. Tenemos que cuidarlo, respetarlo, y cuando sea el momento de irnos, tenemos que dejarlo como lo encontramos, para que otros lo encuentren si lo necesitan». «¿Cuándo nos vamos a ir?», preguntó Sofía con voz pequeña. «No lo sé todavía, mi amor, pero cuando llegue el momento, estaremos listos». Los días se convirtieron en semanas. Los niños florecían en el valle como las plantas alrededor del manantial. Diego recuperó completamente su salud. Sofía aprendió a trepar árboles. Los gemelos construyeron una pequeña presa en el arroyo para hacer una piscina más profunda. Santiago se volvió experto en pescar. Y Lucía, la mayor, comenzó a escribir en las páginas en blanco al final del diario del fraile, documentando su propia experiencia. Mariana encontró una especie de paz que nunca había conocido, ni siquiera en sus mejores días con Emilio. Era una paz nacida del sufrimiento superado, de la muerte enfrentada y vencida, de la fe recompensada. Pero el mundo exterior no los había olvidado. Una tarde, mientras Mariana recogía frutas con Sofía, escuchó un sonido que no debía estar ahí. Un sonido que no pertenecía al valle tranquilo. Voces humanas, hombres hablando en inglés, venían de la entrada del valle, del túnel por donde ellos habían llegado. El corazón de Mariana se detuvo. Con un gesto rápido, tomó a Sofía en brazos y corrió hacia donde estaban los otros niños. «Escondan todo», susurró urgentemente. «El oro, el diario, todo, y escóndanse en las cuevas. Rápido». «¿Qué pasa?», preguntó Lucía alarmada. «Hay alguien viniendo». Las voces se hicieron más fuertes. Risas ásperas, el sonido de botas sobre piedra, y entonces, emergiendo del túnel como sombras amenazantes, aparecieron 3 hombres. Llevaban ropa de trabajo sucia, sombreros anchos, y en sus cintos colgaban armas, buscadores de tesoros, y acababan de encontrar mucho más de lo que esperaban. Los 3 hombres se detuvieron al borde del valle, sus ojos recorriendo el lugar con una mezcla de asombro y codicia que heló la sangre de Mariana. Eran estadounidenses por su acento al hablar, pero uno de ellos claramente hablaba español. Vestían ropa de trabajo gastada, botas de minero, y cada uno llevaba un arma visible en el cinturón. El más alto, de barba rojiza y ojos pequeños, fue el primero en hablar. «Maldición, Tommy, tenías razón», dijo en inglés mirando a su alrededor con ojos brillantes. «El maldito lugar existe de verdad». El segundo hombre, delgado y con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, sonrió mostrando dientes amarillentos. «Te lo dije. Mi abuelo no mentía. El Valle del Ángel. Agua en medio de la nada». El tercero, más joven pero con mirada dura, fue quien las vio. Señaló hacia donde Mariana se había quedado paralizada, con Sofía aferrada a su cuello. «Jefe, hay gente aquí». Los 3 giraron hacia ella al unísono. Mariana sintió cómo el miedo le apretaba la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. Detrás de ella, escuchó el sonido de los otros niños escondiéndose entre los árboles. Al menos Lucía había entendido la urgencia. El pelirrojo, aparentemente el líder, se acercó con pasos lentos y medidos, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Cuando habló fue en un español tosco pero comprensible. «Buenas tardes, señora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No esperábamos encontrar vecinos». «Este lugar no es suyo», logró decir Mariana, su voz temblando solo un poco. Apretó a Sofía contra su pecho. «Tampoco es tuyo, me parece», replicó el hombre mirándola de arriba abajo. «¿Qué hace una mexicana con una niña en medio del desierto?» «Estamos de paso», mintió Mariana. «Solo descansando, ya nos íbamos». El hombre se rió, un sonido áspero que hizo eco en el valle. «¿De paso? Señora,
Esto está a 50 kilómetros del pueblo más cercano. Nadie llega aquí de paso. El de la cicatriz se había acercado al arroyo y metió la mano en el agua, bebiendo con avidez. Está fría, limpia, como agua de montaña, no de desierto. Hay más, dijo el joven, señalando los árboles frutales. Mira eso, comida creciendo salvaje. Este lugar es como el jardín del Edén. El pelirrojo no quitaba los ojos de Mariana. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2 días, mintió ella de nuevo. Solo necesitábamos agua para seguir nuestro camino. ¿Nuestro? ¿Hay más de ustedes? Mariana tragó saliva. No podía mentir sobre los niños. Seguramente los verían tarde o temprano. Mis hijos, 5. La expresión del hombre cambió, volviéndose más calculadora. ¿5 niños? ¿Y tu marido? Muerto. Hubo un momento de silencio. Los 3 hombres se miraron entre sí, y Mariana pudo ver cómo evaluaban la situación. Una mujer sola con 5 niños, sin protección, en un lugar aislado. Era peligroso, muy peligroso. «Lamento tu pérdida», dijo el pelirrojo, pero su tono no tenía compasión. «Debe ser difícil para ti, viuda, con tantos hijos. ¿Cómo cruzaron el desierto?» «Caminamos», dijo Mariana, decidiendo que parte de la verdad podía protegerla más que las mentiras completas. «Hubo un accidente. Nuestro transporte volcó. Mi marido murió. Encontramos este lugar buscando agua». «¿Y cómo lo encontraron?», preguntó el de la cicatriz con interés repentino. «Este lugar está escondido. Llevo años buscándolo con estos 2. ¿Cómo una familia perdida lo encuentra así como así?». Mariana sintió el peso de la pregunta. Si les decía la verdad sobre el ángel, sobre la figura luminosa, pensarían que estaba loca. O peor, pensarían que había algo más en el valle, algo sobrenatural o valioso que querían explotar. «Vimos el reflejo del agua entre las rocas», improvisó. «Desde una duna alta. Bajamos a investigar». El pelirrojo la estudió con ojos entrecerrados. No parecía convencido, pero tampoco la contradijo. En cambio, se giró hacia sus compañeros. «Tom y Frank, monten campamento. Vamos a quedarnos unos días». «¿Qué?», escapó de la boca de Mariana antes de poder detenerse. El hombre se giró hacia ella con una sonrisa fría. «Es un lugar grande, señora. Suficiente para todos, ¿no crees? Además, no es seguro que una mujer sola con niños esté en el desierto. Podemos protegerlas». La forma en que dijo protegerlas hizo que la piel de Mariana se erizara. No eran protectores, eran predadores, y acababan de decidir quedarse. «No necesitamos protección», dijo Mariana, tratando de sonar firme. «De hecho, ya nos íbamos. En medio del día, con 5 niños pequeños, sin provisiones». El pelirrojo arqueó una ceja. «Eso sería suicidio». «No, señora, creo que es mejor que te quedes, al menos hasta mañana. Cuando el sol baje, podemos hablar de cómo ayudarte a ti y a tus hijos a llegar a algún lugar seguro». No era una sugerencia, era una orden. Mariana apretó los dientes y asintió lentamente. Sofía lloraba en silencio contra su hombro. Desde los árboles, pudo sentir la presencia de sus otros hijos escondidos y aterrorizados. Los 3 hombres se dispersaron por el valle con una familiaridad inquietante. No era la primera vez que estaban en un lugar así, eso era evidente. Tommy, el de la cicatriz, comenzó a buscar leña seca. Frank, el joven, inspeccionaba los árboles frutales, arrancando frutos con manos codiciosas, y el pelirrojo, cuyo nombre Mariana todavía no sabía, se acercó al altar de piedra. El corazón de Mariana casi se detiene. Había dejado el diario del fraile escondido bajo unas rocas cerca del altar, pero ¿y si lo encontraban? ¿Y si descubrían el oro? «Interesante», murmuró el pelirrojo, pasando sus dedos por las inscripciones. «Esto es viejo. Muy viejo. Español colonial, diría». «Solo son piedras», dijo Mariana rápidamente, acercándose pero manteniendo distancia. «Ruinas antiguas». «¿Ruinas?», el hombre la miró con interés renovado. «¿Has explorado el lugar? ¿Has visto algo más? ¿Cuevas? ¿Túneles?» «No», mintió Mariana. «Solo llegamos ayer. No hemos explorado nada». El hombre la observó durante un largo momento, y Mariana tuvo la horrible sensación de que él sabía que estaba mintiendo.
pero en lugar de confrontarla, simplemente sonrió. Bueno, nosotros sí vamos a explorar. Hay historias sobre este lugar, ¿sabes? Historias de misioneros españoles que escondieron tesoros de las misiones, oro de las iglesias, ofrendas de plata. Sus ojos brillaron con avaricia. Mi bisabuelo pasó años buscando este valle, murió sin encontrarlo, pero dejó mapas, notas, y yo soy más terco que él. Mariana sintió cómo el estómago se le revolvía. Estos hombres no eran simples viajeros. Eran cazadores de tesoros, y no se irían hasta encontrar lo que buscaban. No hay tesoros aquí, dijo con toda la firmeza que pudo reunir. Solo agua y árboles. Eso veremos, respondió el pelirrojo. Luego, elevando la voz, llamó a sus compañeros. Tommy, Frank, después de comer exploramos las cuevas. Mariana sintió pánico. Si entraban a las cuevas, encontrarían las tumbas de los frailes. Y si buscaban más, podrían encontrar el escondite donde Lucía había ocultado el oro y el diario. Tenía que hacer algo, pero ¿qué? Estaba sola, desarmada, con 5 niños que proteger. Tommy encendió un fuego usando piedras y leña seca que encontró cerca de la entrada del valle. El humo subía en una columna recta hacia el cielo. Frank sacó latas de comida de una mochila que llevaban y las puso a calentar. Los 3 hombres se sentaron alrededor del fuego, hablando en voz baja pero lanzando miradas ocasionales hacia donde Mariana se había refugiado con Sofía. Lentamente, con cuidado de no llamar la atención, Mariana se movió hacia los árboles donde sabía que sus otros hijos se escondían. Los encontró acurrucados en un hueco entre las raíces de un árbol grande, todos con ojos muy abiertos y asustados. «Mamá, ¿quiénes son?», susurró Santiago. «Hombres malos», respondió Mariana sin rodeos. «Están buscando oro. Si lo encuentran, no sé qué nos harán». «¿Nos van a hacer daño?», preguntó Diego, su voz temblando. «No si puedo evitarlo», prometió Mariana, aunque no estaba segura de cómo cumpliría esa promesa. Lucía le tocó el brazo. «Escondí todo, mamá. El oro, el diario, el mapa. Los puse en una grieta pequeña en la cueva del este, la que está más lejos. Cubrí la entrada con ramas». «Bien hecho», susurró Mariana sintiendo un poco de alivio. «Pero mamá», continuó Lucía, su voz apenas audible, «si entran a la cueva grande, la del norte, van a encontrar las tumbas. Y van a saber que este lugar es especial, van a buscarlo todo». Mariana cerró los ojos. Lucía tenía razón, no podía evitar que exploraran. No tenía manera de detenerlos. «Entonces tenemos que irnos esta noche», decidió. «Cuando estén dormidos, saldremos por el túnel y seguiremos caminando». «¿A dónde?», preguntó Mateo. «No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí con ellos». «Señora», la voz del pelirrojo la hizo sobresaltar. «Ven a comer. Traje a los niños también. Tengo suficiente para todos». No era una invitación que pudiera rechazar sin levantar sospechas. Con un suspiro tembloroso, Mariana guió a sus 5 hijos hacia el fuego. Los hombres los miraron con expresiones que variaban entre curiosidad y algo más oscuro. «5 niños», dijo Tommy moviendo la cabeza. «Eres una madre fuerte, señora. No muchas mujeres podrían sobrevivir al desierto con esta carga». «No son una carga», respondió Mariana con fiereza. «Son mi familia». Por supuesto», dijo el hombre rápidamente. «No quise ofender». El pelirrojo sirvió frijoles calientes en platos de metal que sacó de su equipo. Los niños comieron con hambre, pero Mariana apenas probó bocado. Mantenía sus ojos en los 3 hombres, buscando cualquier señal de sus intenciones reales. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente el pelirrojo. «Mariana. Yo soy Jack. Él es Tommy, y el chico es Frank». Jack señaló a cada uno. «Somos mineros, en su mayoría. Buscamos oportunidades en la frontera». «¿Mineros?», repitió Mariana. «¿Qué tipo de mineros vienen al desierto?». Jack sonrió. «Del tipo que busca lo que otros perdieron. Vetas abandonadas, minas olvidadas. Este desierto está lleno de historias de prospectores que encontraron oro y murieron antes de poder gastarlo. ¿Y ustedes creen que hay oro aquí?», dijo Mariana. No era una pregunta. «Oh, no lo creo», respondió Jack, sus ojos fijos en ella. «Lo sé. Las historias sobre este valle son claras.
Los frailes franciscanos escondieron las riquezas de las misiones cuando las autoridades las cerraron. Oro, plata, joyas donadas por los fieles. Tiene sentido que lo escondieran en un lugar como este, remoto, protegido, secreto. Mariana sintió cómo el sudor le corría por la espalda a pesar del frío de la tarde. ¿Y si no encuentran nada? Jack se encogió de hombros. Entonces habremos perdido nuestro tiempo, pero de todos modos, este lugar vale la pena. Agua permanente en medio del desierto. Podríamos reclamar esta tierra, construir algo aquí, venderle agua a los viajeros. Hay dinero en eso también. Esta tierra no les pertenece, dijo Mariana. Tampoco a ti, replicó Jack con dureza. Y tú eres una ilegal, ¿verdad? Sin papeles, sin derechos, mientras que nosotros somos ciudadanos. Si alguien tiene derecho a reclamar este lugar, somos nosotros. El silencio que siguió fue tenso y amenazante. Lucía apretó la mano de Mariana. Los gemelos se pegaron a su costado. Sofía había dejado de comer y miraba a los hombres con miedo infantil pero perceptivo. Bueno, dijo Jack finalmente poniéndose de pie, se está haciendo tarde. Tommy, Frank, vamos a echar un vistazo a esas cuevas antes de que oscurezca. Señora Mariana, tú y tus hijos quédense aquí. No queremos que se pierdan en la oscuridad. Era otra orden disfrazada de preocupación. Mariana asintió, impotente. Los tres hombres tomaron linternas de sus mochilas y se dirigieron hacia las cuevas del norte. Mariana los observó alejarse, su mente trabajando frenéticamente. Tenían que escapar esa noche. No había otra opción, pero necesitaban provisiones, agua, algo de comida, y necesitaban el oro. Sin él, no tendrían nada cuando llegaran a la civilización. Lucía, susurró urgentemente, cuando oscurezca ve a buscar el oro. Solo 1 o 2 pepitas, las más pequeñas. Escóndelas en tu ropa. Yo llevaré agua en las botellas que podamos encontrar. ¿Y si nos ven? No nos verán. Estarán ocupados en las cuevas. Pero Mariana había subestimado cuán rápido encontrarían algo. No pasó ni media hora cuando escucharon gritos emocionados desde la cueva del norte. Mariana sintió cómo el corazón se le hundía. Se pusieron de pie, ella y sus hijos, mirando hacia la oscuridad de la cueva. Y entonces emergieron los 3 hombres, sus rostros iluminados por las linternas y por algo más: triunfo. Jack venía al frente, y en sus manos llevaba algo que hizo que Mariana quisiera gritar. Llevaba la cruz de madera de entre las tumbas de los frailes, y en la otra mano, un cráneo humano. «Miren lo que encontramos», gritó Jack, su voz resonando en el valle. «Tumbas, 2 esqueletos completos con lo que parecen ser hábitos de fraile». Se rió, un sonido de victoria salvaje. «Esto confirma las historias. Los misioneros estuvieron aquí». Tommy y Frank salieron detrás de él, cargando huesos y pedazos de tela antigua. Mariana sintió náuseas. Estaban profanando las tumbas, destrozando el descanso de hombres que habían dado sus vidas por proteger este lugar. «Dejen eso», dijo Mariana, encontrando su voz. «Esas son tumbas sagradas. Tienen que dejarlas en paz». «¿Sagradas?», Jack se rió. «Son huesos viejos, señora, pero ¿sabes qué significa, verdad? Significa que estaban protegiendo algo. Los muertos no se quedan en lugares vacíos. Se quedan donde hay tesoros que guardar». Tiró el cráneo al suelo sin cuidado y se limpió las manos en sus pantalones. «Mañana, con luz del día, vamos a registrar cada centímetro de este valle, las otras cuevas, bajo las piedras, todo, y vamos a encontrar lo que escondieron». Miró directamente a Mariana y en sus ojos había algo oscuro y peligroso. «Y tú, señora, vas a ayudarnos, porque algo me dice que sabes más de lo que dices». Mariana no respondió. No podía. El miedo le había cerrado la garganta. Jack sonrió, como si su silencio fuera toda la confirmación que necesitaba. «Descansen bien esta noche. Mañana va a ser un día muy largo». Los 3 hombres regresaron a su campamento, riendo y planeando en voz alta cómo repartirían el tesoro que estaban seguros de encontrar. Mariana reunió a sus hijos y los llevó lo más lejos posible de los intrusos, a un rincón del valle donde los árboles eran más densos. «Mamá, tengo miedo», sollozó Sofía. «Lo sé, mi amor», susurró Mariana, abrazándola fuerte. «Yo también». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Lucía.
Mariana miró el cielo que se oscurecía, buscando estrellas, buscando señales, buscando cualquier indicio de la presencia divina que los había salvado antes. Pero el cielo estaba vacío. No había luz angelical, no había figura vestida de blanco. Estaban solos. «Esperaremos», dijo finalmente. «Cuando estén dormidos tomaremos lo que podamos y huiremos. Y si nos persiguen, entonces correremos más rápido». Pero en su corazón, Mariana sabía que no podían huir. Los hombres tenían armas, conocían el desierto mejor que ella, y no iban a dejar que una testigo se escapara, especialmente una que conocía el secreto del valle. La noche cayó pesada y oscura. El fuego de los hombres brillaba como un ojo maligno al otro lado del valle. Mariana mantuvo a sus hijos despiertos, preparándolos mentalmente para huir. Pero las horas pasaron y los hombres no dormían. Tomaban turnos, vigilando, como si supieran exactamente lo que ella planeaba. Y entonces, cerca de la medianoche, cuando Mariana finalmente se permitió cerrar los ojos un momento, un sonido la despertó bruscamente. No era un sonido del valle, era algo que venía de fuera, desde el túnel de entrada. Pasos, muchos pasos y voces. Voces nuevas. Más gente estaba entrando al valle. Jack y sus hombres también lo escucharon. Se pusieron de pie de un salto, manos en sus armas, y del túnel emergió algo que nadie esperaba. Una fila de hombres armados, 10, quizás 12. Llevaban uniformes que Mariana reconoció con horror. Cárteles. El valle secreto, el refugio sagrado, acababa de convertirse en un campo de batalla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El valle se transformó bajo el cuidado de Mariana y sus hijos en algo más que un simple refugio. Era un hogar. Habían construido un refugio más sólido usando piedras planas y ramas entrelazadas con un techo de palmas secas que mantenía el interior fresco durante el día. Santiago había excavado canales pequeños desde el arroyo para crear una zona de riego donde cultivaban chiles, tomates y hierbas. Los gemelos se habían vuelto expertos en identificar las plantas medicinales que crecían silvestres en los rincones del valle, recordando las lecciones que su abuela les había dado en Chihuahua antes de que todo se derrumbara. Lucía llevaba un diario meticuloso, no solo de sus propios pensamientos, sino de todo lo que observaban, qué frutas maduraban en qué época, cuándo el manantial fluía más fuerte, qué señales en el cielo anunciaban lluvia. Era su forma de preservar el conocimiento, de asegurarse de que si algo les pasaba, la próxima familia que llegara tendría una guía. Pero Mariana sabía que no podían quedarse aislados para siempre. Los niños necesitaban educación más allá de lo que ella podía enseñarles. Diego a veces tosía por las noches, y aunque parecía mejorar con las hierbas del valle, necesitaba ser examinado por un médico de verdad, y ella misma sentía el peso del mundo exterior llamándola. Había familias como la suya, perdidas en el desierto. ¿Cómo podía quedarse aquí en paz mientras otros sufrían? La respuesta llegó en la forma menos esperada. Era un día de octubre, 5 meses después de su llegada, cuando Mariana sintió esa sensación que ya conocía. Un cambio sutil en el aire, un presentimiento inexplicable. Reunió a sus hijos con un gesto y esperaron cerca del túnel de entrada. Esta vez no era un hombre con armas ni un grupo amenazante. Era una familia. 3 personas que emergieron del pasaje tambaleándose. Una mujer joven que no debía tener más de 25 años, un anciano encorvado que se apoyaba en ella, y un niño de quizás 7 años que cargaba una mochila deshilachada más grande que él. La mujer vio a Mariana y cayó de rodillas, sollozando. «Agua», logró decir. «Por favor, mi abuelo, no puede más». Mariana corrió hacia ellos. Santiago ya traía agua fresca del arroyo. Ayudaron al anciano a sentarse bajo un árbol mientras bebía en pequeños sorbos. El niño miraba alrededor con ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Hay comida de verdad aquí?», preguntó con voz pequeña. Sofía le tomó la mano y lo guió hacia los árboles frutales. «Toda la que quieras». La mujer se llamaba Rosa, el anciano era su abuelo Ezequiel, y el niño era su hermano menor, Carlitos. Venían de Guerrero,
huyendo de una violencia que Rosa no quería describir frente a los niños. Habían cruzado por la frontera hacía 2 semanas, pero su coyote los había abandonado cuando la patrulla fronteriza apareció a lo lejos. Los demás del grupo habían corrido en direcciones diferentes. Solo ellos 3 habían permanecido juntos. «Íbamos a morir allá afuera», dijo Rosa esa noche, cuando todos estaban sentados alrededor del fuego pequeño que Mariana encendía ocasionalmente para cocinar. Mi abuelo ya no podía caminar. Carlitos tenía fiebre. Yo me senté en la arena y recé. Le pedí a Dios que al menos salvara a Carlitos, aunque mi abuelo y yo muriéramos. Se limpió las lágrimas. Y entonces Carlitos señaló y dijo que veía luz entre las rocas. Pensé que deliraba por la deshidratación, pero seguimos la luz de todos modos. Y nos trajo aquí. Mariana sintió un escalofrío. El valle seguía llamando a los perdidos. Seguía cumpliendo su propósito. Durante los siguientes días, Rosa y su familia recuperaron fuerzas. Ezequiel resultó tener conocimientos profundos sobre agricultura tradicional y ayudó a mejorar el huerto de Santiago. Carlitos se hizo amigo inseparable de los gemelos, explorando cada rincón del valle con la energía recuperada de un niño que había estado al borde de la muerte. Y Rosa, con manos hábiles, comenzó a tejer cestas y tapetes usando las fibras de ciertas plantas que crecían cerca del arroyo. «Tenemos que irnos pronto», le dijo Rosa a Mariana una semana después. «No podemos quedarnos aquí para siempre. Tengo familia en Phoenix que puede ayudarnos, pero necesito dinero para el viaje». Mariana tomó una decisión. Fue al escondite secreto y sacó 3 pepitas de oro. Pequeñas, pero suficientes. «Toma», le dijo a Rosa. «Cuando llegues a un pueblo, véndelas poco a poco. No todas de una vez o levantarás sospechas. Úsalas para llegar a donde necesitas ir». Rosa miró las pepitas con ojos muy abiertos. «¿De dónde?» «El valle provee», dijo Mariana simplemente. «Para quienes lo necesitan». Rosa lloró y abrazó a Mariana. «¿Cómo te devuelvo esto?» «No me lo devuelves a mí», respondió Mariana, las palabras viniendo a su mente como si alguien más las estuviera dictando. «Cuando llegues a tu destino, cuando estés establecida, ayuda a otro que esté perdido. Esa es la única deuda». 3 días después, Rosa y su familia partieron. Mariana les dio provisiones, agua y el mapa básico que Alejandro había dibujado, mostrando el camino más seguro al pueblo más cercano. Los despidió con abrazos y bendiciones. Y así comenzó un patrón. Cada pocas semanas, alguien más encontraba el valle. Una madre soltera con 2 hijos. Un hombre que había huido de las pandillas en El Salvador. Una pareja de ancianos que intentaban reunirse con sus nietos en California. Venían quebrantados, desesperados, al borde del final. Y el valle los recibía, los sanaba, los fortalecía. Y Mariana los enviaba de vuelta al mundo con algo de oro y la instrucción de ayudar a otros cuando pudieran. Lucía comenzó a llevar registro de cada familia en las páginas en blanco del libro de los refugiados. Nombre, origen, destino, fecha de llegada y partida. Era una crónica viviente de milagros modernos, pero no todos los visitantes eran refugiados. Un día, 7 meses después de su llegada al valle, apareció un hombre diferente. Vestía ropa cara aunque sucia, zapatos inadecuados para el desierto, y en su rostro había una desesperación que Mariana reconoció, pero que era distinta a la de los otros. «Mi nombre es Alejandro Mendoza», dijo con voz educada, de clase alta. «Soy médico, y estoy huyendo porque salvé la vida equivocada». Durante los siguientes días, mientras Alejandro recuperaba fuerzas, le contó su historia. El paciente que resultó ser hermano de un líder del cártel, los rivales que mataron a su esposa Elena en venganza, la hija de 17 años escondida con familia en Guadalajara, la certeza de que si se acercaba a ella, la encontrarían y la matarían también. «Ya no tengo vida allá afuera», dijo Alejandro una noche, mirando las estrellas. «Mi esposa está muerta, mi carrera terminó, no puedo ver a mi hija. Estaba caminando hacia el norte sin rumbo, esperando morir en el desierto, y entonces vi la luz. Todos la vemos», dijo Mariana suavemente, «cuando más la necesitamos». Alejandro se quedó.
A diferencia de los otros refugiados que partían después de recuperarse, él no tenía a dónde ir, y Mariana se dio cuenta de que necesitaba la ayuda. El flujo de visitantes estaba aumentando. Tener un médico en el valle era una bendición inesperada. Trabajaban bien juntos. Alejandro atendía las heridas y enfermedades de los que llegaban. Mariana se encargaba de lo espiritual, compartiendo la historia del valle, ofreciendo consuelo y esperanza. Los niños ayudaban con todo, creciendo fuertes y capaces bajo ese régimen de trabajo constante y propósito claro. Pero conforme pasaban los meses, Mariana sentía una inquietud creciente. Sus hijos florecían físicamente, pero se estaban perdiendo cosas esenciales. Lucía debería estar en la escuela secundaria, aprendiendo matemáticas avanzadas, ciencias, preparándose para la universidad. Santiago necesitaba interacción con otros niños de su edad, deportes organizados, estructura. Los gemelos empezaban a hacer las mismas preguntas una y otra vez porque habían agotado lo que ella podía enseñarles. Y Sofía, tan pequeña todavía, dibujaba constantemente pero no sabía leer más allá de unas cuantas palabras básicas. «Creo que necesitamos hablar», le dijo Alejandro una noche, como si hubiera leído su mente. Estaban sentados junto al arroyo después de que los niños se durmieran. «Sobre el futuro». «¿Qué quieres decir?» «Llevan casi un año aquí», dijo Alejandro cuidadosamente. «Y ha sido maravilloso. Has convertido este lugar en un verdadero refugio. Has ayudado a docenas de familias. Pero Mariana, tus hijos necesitan más que esto». «Lo sé», admitió ella sintiendo el peso de esa verdad. «Pero tengo miedo. Allá afuera somos nadie, sin papeles, sin derechos. Aquí estamos a salvo». «Aquí están aislados», corrigió Alejandro gentilmente. «Hay una diferencia. Mira, yo no puedo salir. Si lo hago me encuentran y me matan. Este valle es mi refugio permanente. Pero tú puedes tener una vida real. Tus hijos pueden tener futuro. ¿Y quién cuidará el valle?» «Yo», dijo Alejandro simplemente. «Déjame ser el guardián. Puedo recibir a los que lleguen, atender sus necesidades, mantener el lugar. Y tú puedes ir, establecerte en algún pueblo, darles educación a tus hijos. No tienes que abandonar el valle completamente. Puedes volver a visitarnos, seguir siendo parte de esto, pero no tienes que vivir aquí para siempre». La idea era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Mariana pasó días pensándolo, rezando sobre ello, buscando señales, y la señal llegó de la forma más inesperada. Una noche, mientras todos dormían, Mariana caminó hasta el altar de piedra. Se arrodilló frente a las inscripciones antiguas y habló en voz alta, como si Dios estuviera sentado frente a ella. «No sé qué hacer», dijo con voz quebrada. «Me trajiste aquí, me salvaste a mis hijos, nos diste este refugio milagroso. ¿Pero era solo temporal? ¿Se supone que debo quedarme o irme? Dame una señal, por favor, cualquier señal». El silencio de la noche fue su única respuesta durante largo rato. Pero entonces sintió algo. No una presencia física como el ángel que los había guiado, no una voz audible. Era más sutil, como un susurro en su corazón, como una certeza que crecía desde dentro. «Ya no necesitas el valle te necesitó, y tú lo serviste bien. Ahora otros te necesitan afuera. Ve, lleva lo que aprendiste, comparte lo que viviste, no tengas miedo». Mariana lloró en silencio, pero eran lágrimas de alivio. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, reunió a sus 5 hijos y les dijo la noticia. Hubo lágrimas, protestas, especialmente de Sofía y los gemelos que apenas recordaban cómo era la vida fuera del valle. Pero Lucía, siempre la más madura, entendió. «Es lo correcto, mamá», dijo. «Por mucho que ame este lugar, sé que no podemos quedarnos niños salvajes del desierto para siempre. Necesitamos aprender, crecer, tener oportunidades». Pasaron las siguientes 2 semanas preparándose. Mariana le enseñó a Alejandro todo lo que sabía, dónde estaban escondidos el oro y los diarios, cómo leer las señales que indicaban cuando alguien se acercaba, qué plantas eran comestibles y cuáles medicinales, cómo mantener el agua del arroyo limpia. Le mostró las inscripciones en la cueva, las tumbas de los frailes, la historia completa del lugar.
Es tuyo ahora, le dijo finalmente. Guárdalo bien. Con mi vida, prometió Alejandro. Es lo único bueno que me queda. No lo traicionaré. El día de la partida fue uno de los más difíciles de la vida de Mariana. Sus hijos lloraban abiertamente mientras recorrían el valle una última vez, despidiéndose de cada rincón que había sido su hogar. Sofía abrazó el árbol grande bajo el que habían dormido esa primera noche. Santiago pescó un último pez del arroyo. Los gemelos dejaron pequeñas piedras pintadas en sus cuevas favoritas como recuerdo. Y Lucía escribió una entrada final en el libro de los refugiados antes de devolverlo al escondite. Mariana tomó 20 pepitas de oro, suficiente para empezar, pero no tanto como para ser codiciosa. El resto se quedaba para Alejandro y para los futuros necesitados. ¿Volveremos alguna vez?, preguntó Diego con voz pequeña. Quizás, respondió Mariana honestamente, pero incluso si no volvemos, este lugar siempre estará en nuestros corazones. Nos salvó, nos enseñó, y ahora toca salvarnos a nosotros mismos allá afuera. Alejandro les dio provisiones y un mapa detallado mostrando el camino al pueblo más cercano, un lugar llamado Sonoita, a 2 días de caminata. Busquen al padre Miguel en la iglesia, instruyó. Es un buen hombre, les ayudará. Se despidieron con abrazos largos, y entonces, con el sol comenzando a ascender, la familia de 6 comenzó a caminar hacia el túnel que los llevaría de regreso al mundo. Mariana se detuvo una vez en la entrada, mirando hacia atrás. El valle brillaba bajo la luz dorada del amanecer, hermoso y sereno como siempre, y por un momento, brevísimo, creyó ver una figura de luz parada junto al altar. No era clara, casi translúcida, pero estaba allí, y parecía estar sonriendo. «Gracias», susurró Mariana hacia la figura, «por todo». Luego se giró y entró en la oscuridad del túnel, siguiendo a sus hijos hacia el futuro incierto, pero lleno de posibilidades que los esperaba del otro lado. El desierto que una vez había sido su enemigo mortal, ahora se sentía diferente. Mariana conocía sus ritmos, sus peligros, sus secretos. Caminaba con confianza, guiando a sus hijos por las rutas más seguras, encontrando sombra cuando el sol se volvía brutal, racionando el agua con sabiduría ganada con experiencia. Llegaron a Sonoita al atardecer del segundo día. El pueblo era pequeño, polvoriento, con casas de adobe y calles sin pavimentar, pero tenía electricidad, tenía tiendas, tenía gente, tanta gente. Después de un año de soledad en el valle, el ruido y el movimiento eran abrumadores. La iglesia era fácil de encontrar, una estructura blanca con un campanario modesto. Padre Miguel los recibió con calidez inmediata cuando Mariana mencionó a Alejandro. «¿El doctor Mendoza?», dijo con sorpresa. «Todos pensamos que había muerto». «¿Dónde está?». «En un lugar seguro», respondió Mariana, «donde los que lo buscan no pueden encontrarlo». Padre Miguel no presionó por detalles. En cambio, hizo lo que Alejandro había prometido. Ayudó. Durante las siguientes semanas, conectó a Mariana con organizaciones que asistían a refugiados, con abogados especializados en casos migratorios, con maestros dispuestos a evaluar a sus hijos para ponerlos en los grados apropiados. Y con discreción, ayudó a Mariana a vender las pepitas de oro poco a poco a un joyero de confianza en Hermosillo, sin hacer preguntas incómodas. Con ese dinero, Mariana alquiló una casa pequeña en las afueras del pueblo. No era el valle, pero tenía un patio con tierra donde podían plantar un huerto. Tenía techo sólido y paredes que los protegían. Tenía agua corriente que salía de grifos como magia. Y lo más importante, tenía espacio suficiente para sus 5 hijos y para el futuro que estaban construyendo juntos. Los primeros meses fueron de ajuste difícil. Los niños luchaban con la estructura de la escuela después de un año de libertad salvaje. Santiago se metía en peleas defendiendo a su madre, cuando otros niños se burlaban de su acento o su ropa gastada. Los gemelos se escapaban a veces al desierto, necesitando el espacio abierto. Sofía tenía pesadillas y despertaba llorando por el valle, pero Lucía florecía. Hambrienta de conocimiento después del año perdido, devoraba libros y sobresalía en cada materia. Los maestros hablaban de becas universitarias, de potencial ilimitado. Y lentamente, los otros también se adaptaron.
Santiago encontró su lugar en el equipo de fútbol. Los gemelos hicieron amigos que compartían su amor por la exploración. Sofía comenzó a dibujar sus memorias del valle, creando imágenes tan hermosas que sus maestros las exhibían en las paredes de la escuela. Mariana encontró trabajo limpiando casas de familias ricas que vivían en ranchos cercanos. El trabajo era duro y los recordaba constantemente su posición en la jerarquía social, pero pagaba. Y con el dinero del oro cuidadosamente administrado, lograban salir adelante. Por las noches, cuando los niños dormían, Mariana salía al patio y miraba las estrellas. Pensaba en Alejandro, solo en el valle, recibiendo a los perdidos como ella lo había hecho. Se preguntaba cuántas familias más habrían encontrado refugio allí, y rezaba por todas ellas, por todos los que caminaban por el desierto buscando algo mejor, arriesgándolo todo por una oportunidad. Un año después de salir del valle, recibió una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconoció la letra de Alejandro inmediatamente. Querida Mariana, el valle prospera. En este año he recibido a 32 familias, todas con historias de desesperación convertidas en esperanza. El oro que dejas sigue proveyendo, suficiente para enviar a cada uno con algo para comenzar de nuevo. He agregado sus nombres al libro de los refugiados. El registro crece, y yo también crezco. Este lugar me ha sanado de formas que nunca imaginé posibles. He comenzado a escribir cartas a mi hija. No puedo enviarlas todavía, pero algún día podré. Gracias por confiarme este lugar sagrado. Lo cuido como tú me enseñaste, con gratitud eterna, Alejandro. Mariana lloró al leer la carta. El valle estaba bien, su legado continuaba, y ella estaba libre para construir su propia vida sin culpa. Los meses continuaron pasando, convirtiéndose en años. El proceso migratorio avanzaba con lentitud frustrante, pero avanzaba. Mariana y sus hijos se volvieron parte de la comunidad de Sonoita. Ya no eran los extraños raros del desierto, eran vecinos, amigos, familia. Y Mariana nunca olvidó el valle. Cada vez que conocía a alguien desesperado, a alguien perdido, compartía su historia de forma cuidadosa y sabia. No revelaba la ubicación exacta, pero plantaba semillas de esperanza. Les decía que los milagros existían, que Dios escuchaba, que nunca estaban verdaderamente solos. Y a veces, muy a veces, cuando la luna estaba llena y el viento soplaba desde el este, Mariana salía al desierto solo un poco, lo suficiente para ver las estrellas sin las luces del pueblo, y juraba que podía sentir la presencia del valle en la distancia, un latido suave, un susurro en el viento, un recordatorio de que algunos lugares están tocados por lo divino y permanecen así para siempre, esperando a los perdidos, llamando a los necesitados, ofreciendo refugio a cualquiera con suficiente fe para seguir la luz. 3 años habían pasado desde que dejaran el valle. 3 años de lucha, adaptación y crecimiento que habían transformado a la familia Reyes de refugiados desesperados en residentes establecidos de Sonoita. La casa que alguna vez alquilaron ahora era suya, comprada con el último del oro del valle y años de trabajo incansable de Mariana. El huerto del patio había crecido hasta producir suficientes verduras para vender el excedente en el mercado local, y los niños ya no eran los mismos que habían salido del desierto con ojos asustados y ropa raída. Lucía tenía 18 años y acababa de recibir una carta de aceptación de la Universidad de Sonora en Hermosillo, con beca completa para estudiar trabajo social. Santiago, de 15, era capitán del equipo de fútbol de la secundaria y hablaba de convertirse en maestro de educación física. Los gemelos, ahora de 12, habían desarrollado un pequeño negocio vendiendo artesanías hechas con materiales del desierto a turistas que pasaban camino a Rocky Point. Y Sofía, de 9 años, leía vorazmente y llenaba cuadernos enteros con historias ilustradas sobre ángeles y valles secretos. El proceso migratorio finalmente había culminado 6 meses atrás. Mariana y sus 5 hijos eran ahora residentes permanentes legales de México, con camino claro hacia la ciudadanía. Padre Miguel había llorado de alegría cuando les entregó los documentos oficiales. «Es un milagro», había dicho. Y Mariana había sonreído, porque sabía exactamente que era un milagro
y esto era simplemente perseverancia con un poco de gracia divina. Pero la tranquilidad se rompió una tarde de marzo, cuando Padre Miguel llegó a su casa con expresión grave y un hombre desconocido a su lado. «Mariana, este es el licenciado Rubén Castellanos», dijo Padre Miguel. «Es del Departamento de Recursos Naturales del Estado. Necesita hablar contigo sobre algo urgente». El licenciado Castellanos era un hombre de unos 50 años, delgado, con lentes gruesos y un maletín gastado. Se sentó en la pequeña sala de Mariana y sacó documentos con expresión seria. «Señora Reyes, hemos recibido múltiples reportes durante los últimos 2 años sobre un lugar en el desierto al noreste de aquí. Un valle con agua permanente, vegetación abundante, significado histórico potencial. Algunos lo llaman el Valle del Ángel». Hizo una pausa. «Los reportes mencionan que usted conoce su ubicación». Mariana sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Quién hace esos reportes? Diferentes personas. Algunas afirman haber estado allí, otras dicen conocer a alguien que estuvo. El punto es que si este lugar existe, y la evidencia sugiere que sí, necesita ser evaluado por el gobierno. Podría tener valor arqueológico, ecológico, pero también hay preocupación de que esté siendo usado para actividades ilegales. Tráfico, escondites de contrabandistas. La miró directamente. «Necesitamos que nos muestre dónde está». «No puedo hacer eso», dijo Mariana firmemente. «Señora Reyes, con el debido respeto, si se niega a cooperar, podríamos tener problemas con su estatus migratorio, obstrucción, complicidad con actividades criminales». «Ese lugar no se usa para nada criminal», interrumpió Mariana. «Es un refugio, para gente como yo y mis hijos, para familias que están muriendo en el desierto. Si lo revelan públicamente, si lo convierten en sitio oficial, dejarán de llegar los que realmente lo necesitan». Castellanos se quitó los lentes y los limpió lentamente. «Entiendo su preocupación, pero mi trabajo es proteger los recursos naturales de este estado. Y un manantial permanente en medio del desierto es un recurso valiosísimo. No puede permanecer oculto indefinidamente». Padre Miguel intervino. «Rubén, dame un momento con ella». Cuando el licenciado salió al patio, Padre Miguel tomó las manos de Mariana. «Escúchame bien. Castellanos es un buen hombre, honesto. Puedes confiar en él. Y tiene razón en algo. El valle no puede mantenerse secreto para siempre. Pero hay una forma de protegerlo oficialmente y mantener su propósito intacto». «¿Cómo?». «Declarándolo reserva natural protegida con acceso restringido. He estado investigando. Si el lugar tiene valor histórico demostrable, si hay evidencia de que fue usado por misiones franciscanas, como tu diario del fraile sugiere, puede protegerse bajo leyes de patrimonio cultural, y el acceso puede limitarse a un guardián designado que autoriza visitantes caso por caso». Mariana sintió un destello de esperanza. «Alejandro podría seguir siendo el guardián». «Exactamente, pero necesitamos hacerlo legal, documentado, antes de que alguien menos escrupuloso encuentre el valle y lo explote». Era arriesgado, pero Padre Miguel tenía razón. La palabra sobre el valle se estaba extendiendo. Tarde o temprano, llegaría gente con intenciones equivocadas, gente con equipo, con planes de convertirlo en atracción turística o peor. Mejor protegerlo ahora bajo sus propios términos. «Está bien», dijo Mariana finalmente, «pero con condiciones». Las negociaciones tomaron semanas. Mariana aceptó mostrar la ubicación general del valle a Castellanos y un pequeño equipo de científicos y arqueólogos. A cambio, el licenciado garantizó por escrito que el sitio sería evaluado con mínima intervención y que cualquier protección legal respetaría el carácter sagrado del lugar. El viaje al valle fue emotivo. Mariana no había regresado en 3 años. Cuando emergió del túnel y vio el agua cristalina del arroyo, los árboles verdes, las paredes de roca alzándose hacia el cielo, sintió como si volviera a casa después de una ausencia dolorosa. Alejandro estaba allí, por supuesto. Había envejecido visiblemente en 3 años. Su barba era completamente gris ahora, su piel curtida por el sol, pero sus ojos brillaban con una paz profunda. Cuando vio a Mariana, corrió a abrazarla. «Sabía que volverías», dijo con voz emocionada.
aunque no esperaba que trajeras compañía oficial. Los científicos pasaron 2 días documentando todo. Los arqueólogos quedaron fascinados por el altar de piedra y las inscripciones coloniales. Los biólogos se maravillaron con el ecosistema único, las especies de plantas que no deberían existir en medio del desierto. Los hidrólogos estudiaron el manantial, confirmando que se alimentaba de un acuífero profundo y antiguo que probablemente había estado allí por milenios. Castellanos leyó el libro de los refugiados con reverencia silenciosa. Cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. «Esto es más que un sitio natural», dijo a Mariana. «Es patrimonio viviente, historia que continúa escribiéndose. Voy a hacer todo lo que esté en mi poder para protegerlo». Y cumplió su palabra. 6 meses después, el gobierno estatal declaró oficialmente el área como reserva natural y patrimonio cultural protegido. El acceso público quedó restringido. Alejandro Mendoza fue nombrado guardián oficial, con salario modesto del gobierno y autoridad para permitir o negar entrada a quien él considerara apropiado. Pero hubo algo más. Castellanos, trabajando con Padre Miguel y con una abogada especializada en derechos humanos que se interesó en el caso, estableció algo sin precedente. El valle sería oficialmente reconocido como refugio humanitario. Personas en peligro extremo, documentadas o no, podían solicitar acceso temporal a través de organizaciones certificadas. No era publicidad abierta, pero creaba un marco legal para que el valle continuara su propósito original sin operar completamente en las sombras. «Es perfecto», le dijo Mariana a Alejandro cuando le explicaron el acuerdo final. «El valle está protegido, tú estás protegido, y puedes seguir ayudando a quien lo necesite». «Es más de lo que esperaba», admitió Alejandro. «Y hay algo más. Mi hija Daniela finalmente puede visitarme. Oficialmente, sin riesgo. Viene el próximo mes». Mariana vio cómo los ojos del médico se llenaban de lágrimas. Después de 4 años separado de su única hija, finalmente podrían reunirse. El valle no solo lo había salvado físicamente, sino que le había dado tiempo para sanar lo suficiente como para reconectarse con lo que más amaba. El día que Daniela llegó al valle fue de celebración. Mariana viajó especialmente para estar presente. La joven de 21 años abrazó a su padre durante largos minutos, ambos llorando sin vergüenza. Y cuando finalmente se separaron, Daniela miró alrededor del valle con asombro. «Ahora entiendo», dijo suavemente. «¿Por qué te quedaste? Porque esto era más importante que cualquier otra cosa». Durante los siguientes días, Daniela exploró cada rincón del valle. Leyó el libro de los refugiados completo. Escuchó las historias de Mariana y su padre. Y al final de su visita, hizo un anuncio sorprendente. «Quiero ser parte de esto», dijo. «Soy arquitecta. Puedo diseñar estructuras mejores para refugio, sistemas para captar agua de lluvia, formas de expandir la capacidad del valle sin dañar su esencia. Y puedo ayudar a crear una red, conectar organizaciones legítimas que trabajan con refugiados para que sepan que este lugar existe como opción de última instancia». Mariana vio cómo se formaba algo hermoso. Una nueva generación asumiendo responsabilidad, el legado expandiéndose de formas que ella nunca había imaginado, pero su propia vida también se expandía. Con los documentos legales en orden y sus hijos creciendo seguros, Mariana comenzó a hacer algo que no había planeado: compartir su historia públicamente. Comenzó pequeño, hablando en la iglesia de Padre Miguel, luego en otras iglesias de pueblos cercanos. Su testimonio era simple pero poderoso. Una viuda con 5 hijos perdida en el desierto, guiada por fe hacia un milagro. No revelaba la ubicación exacta del valle, pero hablaba de la experiencia, del ángel de luz, de la provisión divina, de cómo Dios nunca abandona a los suyos. Las invitaciones comenzaron a llegar: grupos de mujeres, conferencias sobre inmigración, organizaciones religiosas. Mariana hablaba en español sencillo, sin pretensiones, compartiendo verdad cruda mezclada con esperanza inquebrantable. Y la gente respondía, especialmente otras viudas, otras madres solas, otras familias rotas que encontraban en su historia un espejo de sus propios sufrimientos y una ventana a la posibilidad de sobrevivir. Lucía, ahora en la universidad,
Comenzó a grabar las charlas de su madre y subirlas a Internet. Los videos se volvieron virales dentro de comunidades de inmigrantes. Miles, luego decenas de miles de vistas. Comentarios de personas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela, diciendo que la historia de Mariana les había dado fuerza para seguir adelante. Un día, un productor de un programa de radio en Hermosillo contactó a Mariana. Querían entrevistarla. Mariana aceptó y esa entrevista llevó a otras. Pronto estaba apareciendo en medios regionales, contando su historia una y otra vez, siempre con el mismo mensaje central. La fe mueve montañas, o en su caso, guía a través de desiertos. Pero con la visibilidad vinieron complicaciones. Gente comenzó a buscar el Valle del Ángel con renovado fervor. Aventureros, curiosos, incluso cazatesoros convencidos de que el oro del valle era real y abundante. Castellanos tuvo que aumentar la vigilancia. Se colocaron señales falsas que llevaban a caminos sin salida. Se esparció información incorrecta sobre la ubicación. Y hubo otro problema. Un periodista investigativo llamado Héctor Domínguez comenzó a hacer preguntas incómodas. Publicó un artículo sugiriendo que la historia de Mariana era exagerada, que el valle era simplemente un oasis conocido desde tiempos antiguos, que el ángel era probablemente alucinación por deshidratación. El artículo generó controversia. Algunos defendieron a Mariana apasionadamente, otros se burlaron, llamándola ingenua o incluso fraude. Mariana leyó el artículo con calma una noche en su casa. Sus hijos estaban furiosos, queriendo responder, defender a su madre, pero ella los detuvo. «No necesito defenderme», dijo serenamente. «Yo sé lo que viví, ustedes saben lo que vivieron, y miles de personas han encontrado esperanza en nuestra historia. Si algunos no quieren creer, es su derecho, pero no voy a pelear con escépticos. Eso no es para lo que Dios me salvó». Sin embargo, el periodista no se detuvo. Héctor Domínguez solicitó permiso oficial para visitar el valle, alegando derecho de prensa. Cuando se le negó, amenazó con demandar por censura. El caso llegó a las Cortes. Y de repente, el valle que habían trabajado tan duro por proteger estaba en el centro de un debate público sobre acceso a información, patrimonio cultural y derechos de prensa. Mariana estaba preocupada. Si perdían el caso, si un juez ordenaba acceso abierto al valle, todo lo que habían construido se derrumbaría. El lugar se inundaría de turistas, periodistas, cazadores de sensaciones. Dejaría de ser refugio para convertirse en circo. Pero entonces pasó algo inesperado. Personas que habían sido ayudadas por el valle comenzaron a hablar. Rosa, la primera familia que Mariana había recibido después de llegar al valle, ahora establecida en Phoenix, viajó a México para testificar ante el juez sobre cómo el refugio había salvado su vida, la de su abuelo Ezequiel, que ya había fallecido en paz a los 93 años, y su hermano Carlitos. Docenas más enviaron testimonios escritos. No todos habían estado físicamente en el valle, pero todos habían sido tocados por su legado, por las redes de apoyo que había inspirado, por las comunidades que se habían formado alrededor del concepto de ayudarse mutuamente. El juez, una mujer de 60 años llamada Margarita Salinas, escuchó todo el testimonio durante 3 días y luego emitió un fallo que sorprendió a todos. Este caso no se trata realmente de acceso a información, dijo en su sentencia. Se trata de si hay lugares en este mundo que deben permanecer sagrados, apartados del consumo público. Y mi respuesta es sí. No todo debe ser accesible, documentado, explotado. Hay valores más altos que la transparencia total, la protección de refugiados, la preservación de sitios espirituales, el derecho de comunidades vulnerables a tener espacios seguros fuera del escrutinio público. El acceso al Valle del Ángel permanecerá restringido. Caso cerrado. Fue una victoria completa. Y más que eso, estableció un precedente legal que podría proteger otros lugares similares en el futuro. Héctor Domínguez, el periodista, sorprendentemente no apeló. Mariana se enteró después de que el hombre había tenido una hija con problemas de salud durante el juicio, y su perspectiva sobre lo que era verdaderamente importante había cambiado. Incluso escribió un artículo de disculpa meses después.
admitiendo que había estado equivocado al intentar exponer algo que claramente servía a un propósito más grande que la curiosidad pública. Los años continuaron pasando con ritmo acelerado. Lucía se graduó de la universidad y comenzó a trabajar para una organización internacional que asistía a refugiados. Santiago se convirtió en maestro y entrenador, inspirando a niños de comunidades pobres. Los gemelos expandieron su negocio hasta incluir turismo ecológico responsable, enseñando a visitantes sobre el desierto sin revelar sus secretos más profundos. Y Sofía, la más pequeña, se convirtió en escritora, publicando su primer libro de cuentos a los 16 años, todos con temas de fe, milagros y esperanza. Mariana envejecía con gracia. Su cabello se volvió gris, luego blanco. Las arrugas marcaban su rostro como mapa de todas las emociones que había vivido. Pero su espíritu permanecía fuerte. Seguía dando charlas ocasionalmente. Seguía visitando el valle 2 veces al año. Seguía siendo un faro de esperanza para quienes la conocían. Un día, cuando tenía 62 años, recibió una carta que la hizo llorar de alegría. Era de Jack, el antiguo cazatesoros que había amenazado su familia años atrás. Escribía desde un hospicio en Arizona, enfermo terminal de cáncer. Querida Mariana, probablemente no esperabas volver a saber de mí. Sé que no merezco tu atención después de lo que hice, pero estoy muriendo y necesito que sepas algo. Ese día en el valle, cuando vi al ángel, mi vida cambió. Pasé los años siguientes tratando de compensar todo el daño que había causado. Usé el dinero que tenía para ayudar a organizaciones que rescatan migrantes perdidos en el desierto. Financié el trabajo legal que protegió el valle. Y ahora, en mis últimos días, puedo mirar atrás sin tanto arrepentimiento. No fui un buen hombre durante la mayor parte de mi vida, pero gracias a ti, gracias a ese lugar, logré ser un poco mejor al final. Que Dios te bendiga, Mariana. Tú fuiste el instrumento de mi salvación, tanto como el ángel lo fue. Jack. Mariana guardó la carta como tesoro. Era evidencia de que el poder del valle se extendía mucho más allá de sus fronteras físicas. Tocaba vidas, transformaba corazones, creaba ondas que se expandían por el mundo. Alejandro seguía en el valle. Ahora con casi 70 años, pero todavía fuerte y dedicado. Daniela había diseñado estructuras hermosas que se integraban perfectamente con el entorno natural. El valle podía ahora acomodar hasta 20 personas simultáneamente sin comprometer su esencia. Y el flujo de necesitados nunca cesaba. Familias seguían llegando, guiadas por formas que nadie podía explicar completamente. Algunos decían haber seguido luz. Otros hablaban de sueños. Algunos simplemente sentían una atracción inexplicable que los guiaba correctamente. El libro de los refugiados había llenado 2 volúmenes completos, cientos de familias registradas, miles de vidas tocadas, un testimonio viviente de provisión divina que abarcaba casi 3 siglos y medio. Una tarde de abril, cuando Mariana tenía 68 años, estaba sentada en su patio viendo a sus nietos jugar. Lucía había tenido 3 hijos, Santiago 2. Los gemelos tenían 4 entre ambos. Y Sofía, aunque soltera, había adoptado una niña de un orfanato en Chiapas. En total, 10 nietos que llenaban la casa de ruido y alegría. La nieta mayor, Emilia, de 15 años, se sentó junto a ella. «Abuela, cuéntame de nuevo sobre el ángel». Mariana sonrió. Había contado la historia 1000 veces, pero nunca se cansaba. Fue en el desierto, cuando estábamos perdidos. Comenzó la historia familiar, pero esta vez Emilia la interrumpió con una pregunta nueva. «¿Crees que el ángel todavía está ahí, en el valle?» Mariana reflexionó sobre eso. «No sé si está ahí físicamente, pero su presencia permanece. El valle es diferente porque fue tocado por lo divino, y esa marca no desaparece». «Quiero ir algún día», dijo Emilia. «Cuando sea mayor, quiero ver el lugar que salvó a mi familia». «Entonces irás», prometió Mariana. «Y cuando vayas, entenderás». Esa noche Mariana tuvo un sueño. Estaba de vuelta en el desierto, joven otra vez con sus 5 hijos pequeños, pero esta vez no estaba perdida. Sabía exactamente a dónde iba, y a su lado, tomando su mano, estaba Emilio. «Lo lograste», dijo Emilio con orgullo.
Todo lo que te propusiste, los niños están bien, más que bien, y has ayudado a tantos otros. Lo logramos, corrigió Mariana. Tú también, nunca me dejaste. Nunca podría dejarte, respondió Emilio. Pero Mariana, mi amor, hay algo que necesito decirte. Ella lo miró, y en sus ojos vio algo que la hizo entender. Todavía no, dijo ella. Tengo más que hacer. Emilio sonrió. Lo sé. Solo vine a decirte que cuando sea el momento, estaré esperando. Y será como volver a casa. Mariana despertó con lágrimas en las mejillas, pero sin miedo en el corazón. Vivió 11 años más. 11 años llenos de vida, de propósito, de amor. Vio a todos sus hijos florecer en carreras significativas. Vio a sus nietos crecer fuertes y buenos. Vio al valle protegido y próspero bajo el cuidado de Alejandro y luego de Daniela, cuando el médico finalmente se retiró a los 78 años. Y cuando tenía 79, una noche tranquila de octubre, Mariana se acostó en su cama rodeada de fotografías de toda su familia. Se durmió con una sonrisa en el rostro y no despertó. El funeral fue inmenso. Cientos de personas llegaron de todas partes de México y más allá. Gente cuyas vidas había tocado, directa o indirectamente. Refugiados que habían encontrado esperanza en su historia. Familias que habían sido salvadas por el valle que ella ayudó a proteger. Y cuando llevaron su ataúd al cementerio de Sonoita, algo extraordinario sucedió. El cielo estaba completamente despejado, sin una sola nube. Pero justo cuando bajaban el ataúd a la tierra, un rayo de luz dorada atravesó el aire. No era del sol que brillaba desde otra dirección. Era una columna de luz que descendió del cielo directamente sobre la tumba. Duró 30 segundos exactos y luego desapareció. Todos los presentes lo vieron. Católicos se persignaron. Protestantes alzaron las manos. Agnósticos quedaron boquiabiertos. Y los niños, en su sabiduría simple, dijeron lo que todos pensaban, pero pocos se atrevían a verbalizar. El ángel vino por ella. Grabaron en su lápida palabras simples que ella había pedido años antes. Mariana Reyes, 1967-2046. Siguió la luz en el desierto y nunca dejó de creer. El legado de Mariana continuó mucho después de su muerte. El Valle del Ángel permaneció protegido, expandiendo gradualmente su red de refugios relacionados en otros lugares. La historia de Mariana se convirtió en leyenda, inspirando libros, documentales, incluso una película que, aunque dramatizada, capturaba la esencia de su fe inquebrantable. Sus hijos y nietos mantuvieron viva la conexión con el valle. Cada generación nueva visitaba, aprendía las historias, agregaba sus propias entradas al libro de los refugiados, que ya ocupaba 5 volúmenes, y el valle seguía llamando a los perdidos, seguía ofreciendo refugio, seguía siendo prueba viviente de que los milagros no terminaron con los tiempos bíblicos. Años después del funeral de Mariana, su bisnieta Emilia, ahora una joven de 30 años trabajando como abogada de derechos humanos, hizo su primera visita al valle. Daniela, anciana de 80 años pero todavía guardiana dedicada, la recibió y le mostró todo. Cuando Emilia leyó la entrada original de su bisabuela en el primer libro de los refugiados, las palabras escritas hacía más de 40 años, lloró. Y cuando caminó hasta el altar de piedra donde todo había comenzado siglos antes, sintió algo que no podía explicar completamente. Una presencia, una paz, una certeza de que estaba parada en tierra sagrada. Y en ese momento, mientras el sol se ponía pintando el valle de oro y púrpura, Emilia entendió. El milagro no fue solo que su bisabuela y sus hijos fueran salvados en el desierto. El verdadero milagro fue lo que hicieron con esa salvación, cómo la transformaron de experiencia personal en legado generacional, cómo convirtieron su desesperación en esperanza para miles. Esa noche, bajo las estrellas eternas del desierto, Emilia agregó una nueva entrada al libro de los refugiados. Soy Emilia Reyes Mendoza, bisnieta de Mariana. Vine a conocer el lugar que salvó a mi familia. Y encontré más que historia. Encontré propósito. Este valle existe como recordatorio de que Dios nunca abandona a los suyos, de que hay lugares tocados por lo divino, y de que cada generación
tiene la responsabilidad de proteger estos milagros y compartir su luz con el mundo. La historia continúa, la esperanza permanece y el ángel sigue guiando a los perdidos hacia el oasis, siempre. Y así, en un valle escondido en el corazón del desierto más cruel de Sonora, donde el agua brota imposible de la roca y los árboles crecen verdes bajo el sol implacable, el milagro que comenzó con una viuda desesperada y 5 niños hambrientos continúa escribiéndose, generación tras generación, historia tras historia, vida tras vida salvada, porque algunos lugares están marcados por el cielo y algunas historias nunca terminan realmente. Solo se transforman, se expanden, se convierten en leyendas vivientes que inspiran a cada nueva generación a creer que incluso en el desierto más oscuro siempre hay luz para quienes tienen fe suficiente para seguirla.